organizas el viaje, comparas precios y buscas el vuelo más barato, el alojamiento que esté bien valorado y situado. Por supuesto, alguna excursión popular. Y ya cuando tienes todo reservado, piensas, ya estaría. Pero hay algo que casi nunca miramos. Estás escuchando De Punta a Punta Podcast. Viajar nunca ha sido tan fácil. En apenas unos minutos puedes reservar los vuelos, el alojamiento e incluso actividades a realizar en el destino. Puedes entrar en foros y leer opiniones, puedes leer las revisiones del alojamiento. Puedes también buscar imágenes para hacerte una idea más visual de lo que quieres visitar. Y por supuesto, pues puedes comparar diferentes precios. Al final todo esto, el que esté tan accesible, puede dar lugar que tú sientas que has hecho una buena elección. Porque siempre que elegimos, pues lo hacemos pensando en nosotros mismos. Lo que más nos conviene, lo que nos encaja por nuestro estilo, en lo que nos sale mejor de precio y bueno, pues lo normal, ¿no? Lo que ya no es tan normal es preguntarnos qué implica este viaje, ¿no? Más allá de nuestra experiencia, sino teniendo en cuenta un poco lo que comentábamos en el episodio pasado. Viajar no es solo moverse, viajar implica participar de otra sociedad, de una economía, de una cultura, de un entorno que existía antes de que nosotros lo visitáramos, aunque sea por un periodo corto de tiempo. Y son nuestras decisiones, estas decisiones pequeñas, que pueden ser insignificantes, pero que también cuentan. Y no se trata de viajar menos, que también, ni de hacerlo todo perfecto. Tampoco es convertir cada decisión en un dilema, ¿no? Se trata de algo pues mucho más sencillo. Adquirir una especie de conciencia de saber cómo viajamos y de ver si podemos mejorar esa manera en la que viajamos. Hoy he querido traer este episodio sobre turismo responsable. Cuando hablamos de turismo responsable, lo primero que suele venirnos a la cabeza es la parte medioambiental. Es el no tirar basura, el reciclar, usar menos plástico, un respeto a la naturaleza. Y sí, por supuesto, esto es una parte muy importante del turismo responsable, pero no es la única. El turismo responsable va un pelín más allá. Tiene que ver mucho en qué dejamos nuestro dinero y qué experiencias estamos fomentando. Tiene una dimensión ambiental, pero también tiene una dimensión económica, una dimensión cultural y en muchos de los casos una componente ética. Turismo responsable no es una etiqueta que le pongamos al viaje en plan categoría de viajes, ¿no? Como digamos, vamos a hacer un viaje de aventuras o vamos a hacer una escapada en una gran ciudad. No, turismo responsable no lo puedes elegir en el buscador cuando reservas. Y si te dan la opción, quiere decir que te están engañando. El turismo responsable depende de nosotros mismos, ¿no? Es nuestro marco desde donde elegimos cómo viajar y qué hacer. Cada vez que hacemos un clic en reservar, pues bueno, ser conscientes de lo que estamos reservando. ¿Qué destino estamos ayudando a consolidar solo con nuestra presencia y con luego lo que contemos en redes, los que usemos redes, o a nuestros allegados? Porque ya lo he comentado varias veces, pero viajar no es solo desplazarse a ese destino, ¿no? Es formar parte un poco por unos días o por un tiempo limitado de esta sociedad. Y el turismo responsable tiene mucho que ver con entender cómo hacerlo. Si a mí me preguntas qué entiendo por turismo responsable,
Yo diría que es planificar y practicar un turismo que busca cuidar el impacto que tiene en el medio ambiente, en la economía, en la cultura y también tener en cuenta ese trasfondo ético. La dimensión medioambiental suele ser la más obvia, como comentaba, y es que el turismo tiene esa capacidad de concentrar a mucha gente en pequeños espacios y en periodos muy concretos, como pueden ser las vacaciones de verano o que suelen ser a nivel mundial, o vacaciones de invierno, Navidad, Semana Santa, etc. Esto lo que hace es generar un cambio en el uso de ese espacio. Y entonces las infraestructuras pues se ven alteradas porque la sociedad responde a esas necesidades. La manera en que se diseñan los entornos pues se ven influidos por este turismo. Si un sendero está para que lo recorran unas pocas personas al día y de repente hay semanas o meses donde en vez de 50 100 personas lo recorren 5.000, pues eso se resiente. Lo mismo puede ocurrir en una playa. Nosotros vemos una playa paradisíaca y podemos decir, joder, qué bonita, ¿no? Qué bonito ecosistema. Pero cuando pasa de este paisaje bonito a dar un servicio, duchas, pasarelas, accesos, chiringuitos, etcétera, pues ya estamos cambiando un poco medioambientalmente ese ecosistema. Esta dimensión medioambiental tiene que ver con entender pues que el entorno tiene vida propia, no es un decorado. Y al tener vida propia, pues tiene unos límites. Tiene unos límites biológicos, físicos. Y si lo superamos, pues al final ese entorno, ese decorado, entre comillas, pues va a cambiar y va a generar un problema. Mediante este turismo responsable, lo que podemos hacer es ser conscientes de ello y tomar las decisiones adecuadas para o no generar ese estrés en el sistema o buscar una alternativa. La siguiente dimensión que puede tener el turismo responsable quizás no es tan visible, pero es igual de importante. Es la dimensión económica. Cada viaje mueve mucho dinero. El turismo mueve cantidades ingentes de dinero, ya que no es solo nuestra experiencia personal, sino que hay una industria detrás, la industria del turismo. Hay empleos, negocios, infraestructuras y modelos de ciudad. Esta responsabilidad en esta dimensión tiene que ver en cómo el dinero se distribuye, ya que no todo gasto cuando hacemos un viaje pues tiene el mismo impacto. Hay destinos que se han salvado, que se han mejorado gracias a este impacto turístico, ¿no? Nuevos negocios, empleos, revitalizando zonas que estaban medio muertas. Y hay otros donde la economía se vuelve muy dependiente del visitante, del turista. Entonces tenemos que ser conscientes de qué estamos apoyando, ¿no? De si estamos apoyando un negocio para el turista cambiando el tejido social, o si podemos apoyar un modelo pues más donde convivan las dos partes, ¿no? La del turista y la de la persona local, y donde no se pierdan los negocios locales y no se conviertan en tiendas para souvenir el 90% de ellos. Y aunque como individuos no podemos controlar toda la cadena económica, sí podemos aportar nuestro granito de arena a ciertas modificaciones. Muy relacionado con esto está la dimensión cultural. Cuando un lugar empieza a recibir visitantes de una manera más o menos continua, pues la cultura local no desaparece de un día para otro, pero sí puede llegar a sufrir adaptaciones.
incluso llegando a extremos donde la mayor parte de esa cultura se adapta para agradar al turista. Desde mi punto de vista, la dimensión cultural de este turismo responsable tiene bastante que ver con entender que no estamos consumiendo cultura como quien está consumiendo un producto, sino que interaccionamos con ella. Y como toda interacción, pues tiene unos efectos positivos y negativos. Viajar implica preguntarse cómo miramos lo diferente. Si lo estamos reduciendo a algo típico del lugar y que es muy bonito y muy instagrameable y muy fotografiable, o si conseguimos aceptar que no todo está pensado para nosotros, para el turista. Porque si un destino empieza a girar exclusivamente solo en torno a lo que el turista espera, pues pierde la complejidad, ¿no? Esta complejidad que yo creo que es lo que hace interesante viajar. Y por último está la dimensión ética, que sea quizás la más incómoda. Y esta resulta porque hay experiencias que fuera del contexto turístico pues quizá no tendrían mucho sentido. Y es a través del turismo cuando se normalizan, simplemente porque funcionan económicamente. Aquí no hay reglas universales, hay criterios y éticas y morales y cada uno pues tenemos los nuestros. Estoy hablando de experiencias con animales o comunidades que convierten su forma de vida en un atractivo turístico. Si juntamos estas 4 dimensiones, ambiental, económica, cultural y ética, pues damos forma a este turismo responsable. Porque entenderlo o en qué consiste pues puede resultar relativamente sencillo, pero aplicarlo no siempre lo es. Y no siempre lo es porque viajar en la práctica funciona de otra manera. Cuando organizamos un viaje, pues no estamos pendientes del modelo económico ni de las dinámicas culturales. Simplemente pensamos en las fechas, en nuestro presupuesto y por supuesto en nuestra comodidad y en aprovechar el tiempo que tenemos. No nos paramos a pensar en el impacto y es algo normal. Buscamos lo que encaja mejor con nosotros, lo que nos resulte más fácil o lo que esté mejor valorado, ya dependiendo de lo que vayamos buscando. Y es que es nuestro tiempo libre y nuestro dinero. Porque una cosa es que entendamos lo que es el turismo responsable y otra cosa es tenerlo en cuenta en el momento que estás a puntito de darle ese clic al botón de reservar. Y es aquí donde puedo plantear una pregunta directa, ¿no? Y que quiero que le deis un poco la vuelta a vuestras cabezas. Yo ahora contestaré mi respuesta. ¿Hay algo que sabes que no es muy responsable cuando viajas, pero aún así lo haces? Bueno, pues tenía esta conversación con una amiga que también viaja mucho y cuando me comentaba sus respuestas veía que muchas coincidía con ella, ¿no? Una que recurrente y sobre todo que es la primera que me viene a mí a la cabeza es la de alquilar coche, ¿no? Alquilar coche en un destino. Yo cuando viajo solo, si puedo, pues al final me va a dar una comodidad y voy a tardar menos tiempo en llegar de un sitio a otro. Pues es la alternativa más responsable sería utilizar el transporte público o el coger aviones internos en vez de coger trenes. Pues bueno, te vas a ahorrar un tiempo que igual no tienes, pero eres consciente de ese impacto, yo al menos lo soy. Luego había 20.000 ejemplos más, el utilizar todo tipo de potingues, cremas y demás y tirarte a un lago natural, por ejemplo, donde no hay duchas para quitártelo como cuando vas a una piscina. El utilizar barquitos a motor en los lagos para ir o en las islas para ir de una isla a otra. Pues bueno, pues son cosas contaminantes, no responsables, que bueno, pues que al final la haces pues o porque no te queda otra o porque es la opción más cómoda o que entra dentro de tu presupuesto. Otra contradicción, por ejemplo, que surge muchas veces es las experiencias con animales. A mí me viene a la cabeza en Isla Mauricio
donde unos compañeros nos dijeron, oye, hemos hecho esta experiencia que vas en barco y ves delfines y está muy bien. Bueno, yo tenía mis reservas, no sabía si hacerla o no. Y al final hice y me pareció atroz, porque es que eran los barcos, igual 15, 20 barcos, lanchas, persiguiendo a unos delfines y la gente tirándose al mar para intentar bañarse con ellos y los barcos seguían para adelante, o sea, un despropósito. Pues bueno, pues si lo sé de antemano, no lo habría hecho, ¿vale? Igual la experiencia que esta gente que nos lo comentó, pues fue totalmente diferente, ¿no? Igual ellos eran solo 1 o 2 barcos, no tuvieron que perseguir a nadie y pudieron tener una experiencia tranquila. Pero al final existen estas contradicciones y existen estos momentos que las vivencias son muy diferentes para unos para otros, porque las experiencias cambian, pero también porque nuestros puntos de vista son totalmente diferentes. Porque viajar de forma responsable pues, no es un estado permanente. Es, diría yo, pues una negociación constante entre lo que sería ideal y lo que es posible. Cada uno ponemos nuestros niveles de responsabilidad. Y si somos capaces de reconocer que la responsabilidad al viajar existe, pues ya hemos dado un gran paso. Porque reconocer esto es reconocer que puede tener un impacto positivo. Al ser conscientes, vamos a ser capaces de pasar a la acción, de hacer algo práctico. Y no se trata, no buscamos aquí la perfección, vamos, porque es algo imposible. O sea, todo turismo va a tener un impacto. Simplemente lo que se debería buscar es ser consciente de qué impacto puede tener y ya cada uno, conforme a su situación, aplicar pequeños filtros, tomar ciertas decisiones que, sumadas todas, aunque puedan parecer pequeñas, pues contribuirán a este turismo más responsable. Y esto empieza con la planificación. A la hora de elegir destino, ¿por qué elegimos un destino y no otro? Pues si aquí somos capaces o eres capaz de dar un paso más y preocuparte por la situación de ese destino, pues ya tienes ahí un criterio. Si tienes capacidad de ser flexible en tus fechas de viaje y puedes elegir no viajar en fechas saturadas, pues ya tienes otro criterio. Y esto es un ejemplo. No es cuestión de descartar el destino porque esté saturado, no tiene por qué, sino es de ser consciente a dónde vas a viajar y en qué situación te vas a encontrar. Y esto, aunque vayas a ese destino, aunque esté muy saturado, aunque vayas en las fechas de verano, por ejemplo, porque no tienes otras fechas y porque quieres ir al destino sí o sí, bueno, pues luego igual te puede ayudar a tomar otras decisiones. Por ejemplo, a la hora de preparar el itinerario. Cuando son viajes más largos o incluso dentro de la propia ciudad. Siempre vamos a querer visitar estos lugares magníficos y que todo el mundo quiere ir, ¿no? Bien, se pueden visitar estos lugares, pero siempre puedes crear un itinerario añadiendo otros lugares que quizás no sean tan turísticos, que quizás ayuden a esa economía de estos lugares que no es turística. Y el que haya una persona allí consumiendo, pues al final va a mover la economía en otro lado que quizás no es tan turístico. Pues bueno, pues tienes esa potestad, ese poder de elegir, tanto dentro de una ciudad, visitando barrios que no son muy turísticos, como dentro de un país a la hora de realizar un itinerario. Luego también tienes la elección del alojamiento. Es otro momento cuando podemos poner ciertos filtros. ¿Qué tipo de alojamiento estamos buscando? Un hotel, un hostal, una pensión, un apartamento, un camping, etc. Bueno, pues ya cada uno decide. Dentro de los apartamentos turísticos incluso, que quizás sea lo menos responsable por todo lo que comentábamos en el episodio anterior, pues incluso dentro de estos apartamentos turísticos se puede diferenciar. Tenemos apartamentos turísticos los cuales los propietarios son propietarios de este y otros tantos y simplemente quieren hacer negocio a toda costa.
Esto se puede ver perfectamente cuando son entradas con un candadito, que no te hablas ni con la persona, de que no te da consejos locales, de que no le vas a ver, etcétera, etcétera. Este tipo de apartamentos turísticos, que ya son negocios turísticos, pues yo creo que pierden toda la esencia de estas páginas que los crearon en su día para crear una conexión local. ¿Vale? Pues aquí pues, podemos tener otro filtro de decisión. También la localización de este alojamiento. No es lo mismo ir a un alojamiento que está en una zona muy saturada, muy turística, que alejarse un poco y que luego, pues bueno, en transporte público o caminando un poco más, puedas llegar a los sitios de interés. Bueno, pues esta es otra decisión, otro filtro que podemos tener para tener este turismo más responsable. En el tema cultural, sobre todo gastronómico, aquí tenemos bastante poder de elegir a qué sitios vamos a comer. No es lo mismo ir a una cadena, a una franquicia o a un lugar donde es sota, caballo y rey, que puedes comer lo mismo en ese país que en el de al lado, que en el de 2000 kilómetros más para allá, que disfrutar de la gastronomía local. Lo mismo con cierto tipo de museos, etcétera, etcétera, o de tiendas incluso. Luego tenemos también el tema de las actividades. ¿Qué actividades o qué vamos a hacer? ¿Vamos a solo pasear? Bueno, pues sabemos que paseando pues tenemos un impacto menor, digamos. Cuando ya vamos a ciertas actividades, está bien preguntarse, ¿existiría esta experiencia sin turistas? ¿Esta experiencia la harían gente local? Bueno, pues podemos tener ahí otro filtro, ¿no? De utilizarlo o no, ya depende de nosotros. También el transporte que vamos a utilizar. Evidentemente, lo ideal es utilizar el transporte público, pero hay situaciones en las que es imposible. También, pues intentar primar, si son viajes internos dentro de un país, pues en tren, que es mucho menos contaminante que el avión. También, si vamos a alquilar un coche, pues que seamos varios, que no veamos una persona. Pues bueno, al final pues podemos poner una serie de filtros. Nosotros siendo conscientes y sabiendo qué es lo más responsable que podemos llegar a hacer. Y es que no hay un estándar determinado para decir este es el turismo más responsable. Depende de cada uno de nosotros y hasta lo que podamos o queramos llegar. No es algo que te digan si no haces esto es que eres un irresponsable. Yo creo que no, que cada uno tenemos nuestras incongruencias internas, pero que si somos capaces de tener esta conciencia de saber si lo estamos haciendo entre comillas bien o mal, pues al final vamos a tomar unas u otras decisiones. Hoy, en el sabor del viaje, me voy a Budapest. Llegaba la hora de comer y me planteé dónde acudir. Estaba en Budapest, ciudad turística, no le faltan restaurantes a los que ir. Pero quería algo diferente. En todas las guías turísticas, blogs de viaje, recomiendan el mercado central. Pero hoy en día es un atrapaturistas. Ya ha perdido esa esencia de mercado. Así que dije, voy a buscar si hay otros mercados. Encontré el mercado de Legel. Es un mercado que no está mal de tamaño y que tiene de turístico nada. No es nada fotogénico, es un mercado cerrado, no muy lejos de la estación de Newgati, con puestos de todo tipo. Puestos donde va la gente a comprar, ya sea carne, encurtidos, embutidos, frutas, verduras, pescados, etcétera, etcétera. Un mercado de los de toda la vida. Y eso ya es algo que te aporta cuando entras. Cuando ves y escuchas
a gente local, haciendo su vida, haciendo sus compras, pues al final te está aportando algo más a ese sabor. Encontré un puestecillo de langos. Langos es una comida muy típica húngara. Y vas a encontrar este tipo de puestecillos por toda la ciudad. Pero aquí era diferente. Aquí la gente que estaba en la cola eran locales. El menú, aunque sí que había cierta traducción al inglés, consistía en 10-12 tipos diferentes de langos. Algo que me sorprendió mucho, ya que en la ciudad lo que había visto eran 3-4 tipos diferentes. Me decidí por uno de queso cottage con crema agria, con ajo y con eneldo. Y me lo llevé a una mesita de pie. En ella había otros 2 locales, pero les pedí permiso y me dijeron que sin problema. Y vi que ellos lo comían con las manos. Y dije, pues voy a hacer lo mismo. Un poco pringoso, pero es la manera de comerlo, porque luego me fijé y otra gente lo estaba comiendo igual. El langos es una masa frita bastante grande, 2 palmos más o menos, irregular, y encima se le ponen pues todos estos ingredientes. Es bastante contundente, estaba rico de sabor y la verdad que es una experiencia muy local y muy recomendable. Ya no solo el plato en sí, sino el dónde estaba. Estaba en un lugar rodeado de gente local haciendo lo mismo que yo y como que te sientes un poco parte también de esta cultura, de esta gastronomía. Así que es algo que siempre recomiendo, visitar sitios locales. Hola, soy Pando y hasta aquí el episodio de hoy. Y en 2 semanas un nuevo episodio. Gracias por estar al otro lado.